Gracias, gracias, gracias. Aquí estamos listos para nuestro programa del día de hoy. ¿Qué estamos aprendiendo? Fe. Eso estamos aprendiendo. Conceptos básicos de fe. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido muchas cosas. Por ejemplo, que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ve. También dijimos que tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Y nosotros a veces no nos damos cuenta, pero en el mundo actual la gente está muy abierta a las cosas que no ven. Y usted puede decir, pero ¿cómo, pastora? Bueno, hay un montón de gente que anda con una pulserita roja para las envidias, por ejemplo. Lo usan de contra, ¿cierto? Como se usa en el lenguaje, contra las malas vibras, contra las cosas. Una pulsera roja, alguna cosita así. ¿Por qué? Porque creen que hay algo que no ven, ¿cierto? Ahora, nosotros los creyentes no necesitamos pulsera roja ni nada. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová, o sea, el mismo Jesucristo, está alrededor nuestro y nos protege. Entonces, acampa alrededor nuestro, o sea, que siempre está alrededor nuestro y nos protege. Entonces, no necesitamos pulseras rojas ni nada, ningún otro ritual, nosotros como creyentes. Pero hay personas que sí, como no conocen la palabra o no son creyentes, porque no entiendo un creyente que tenga una pulsera roja, pero bueno, ahora, si a usted le gusta el rojo, esa es otra cosa, ¿ok? Pero, eh, pero que tengan eso como para hacer contra, no, porque cuando tú entiendes quién eres en Cristo, el tremendo sacrificio y obra de la cruz, entonces no estás confiando en unas pulseritas, ¿cierto? Tampoco estás confiando en una cruz de palki, tampoco estás confiando, no sé, poner ruda en la puerta de la entrada de la casa, ¿cierto? Como mi abuelita lo hacía, ¿ya? Mi abuelita hacía eso, tenía una costumbre sureña que ponían ruda justo ahí a la entrada de la casa, entonces para que también, porque como la ruda tiene un fuerte aroma, entonces para que espantara las malas vibras, ¿cierto? ¿Qué otras cosas ponían? Antes que estuvieran de moda las suculentas y los cactus, se ponían también algunos cactus, algunas cosas también en la entrada de la puerta. ¿Para qué? Para que la mala vibra cuando quisiera entrar se pinchara y se fuera para otro lado. Entonces, todas esas cosas es porque no tenemos la plena seguridad de estar en Dios, de estar en Cristo, de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hemos puesto la confianza en otras cosas. Y eso se entiende para alguien que no conoce al Señor. Eso se entiende para alguien bueno, que trata de defenderse de alguna manera porque sí sabe que hay algo afuera, sí sabe que hay un mundo espiritual, pero no sabe cómo lidiar con eso. Nosotros no tenemos miedo a Satanás. Yo recuerdo cuando recién empecé las cosas del Señor y conversaba con algunas hermanos en la fe y me decía, no lo nombre, porque si lo nombra, aparece. No le tenemos miedo. El Señor nos dio la autoridad, el poder para mantener a Satanás bajo nuestros pies. Ni siquiera Satanás puede impedir que una persona que se le predica el evangelio y que cree tenga vida eterna. Satanás no tiene ese poder. A veces nosotros pensamos y le atribuimos demasiado poder a Satanás cuando en realidad no lo tiene. Entonces, eh, bueno, saliendo de de todas esas explicaciones, sigamos revisando qué hemos aprendido esta semana. También dijimos que la fe es la seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Y ahí podríamos decir plenamente convencido de lo que no se ve. ¿De lo que no se ve qué? Que lo vas a recibir, por supuesto. También dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. ¿Qué es todo esto, pastora? Diferentes versiones de la Biblia de Hebreos 11:1. Eso es todo.
diferentes versiones de la Biblia, de Hebreos 11:1. La otra versión dice, es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Y vimos también esta otra versión. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. También dice, es la realidad de lo que esperamos, la prueba palpable de lo que no podemos ver. Déjenme revisar otras versiones. Esta la vimos ayer. Dice, la fe es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. Y esta otra versión también la revisamos que dice, la fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Y por último, creo que leímos, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Entonces, hemos visto tantas formas de definir lo que es la fe que podríamos decir esta semana que hemos repasado esto, que sí tenemos por lo menos una base que nos damos cuenta que la fe es confianza, es sinónimo de confianza. Eh, también es una firme persuasión, también es convicción, certeza y eh, el estar totalmente o plenamente confiado en algo. Es una firme confianza, ¿cierto? Eso es fe. Ahora, ¿en qué? ¿En qué es la firme confianza? Porque hay personas que tienen fe. Por ejemplo, usted tiene fe en que sí, que es cosas de mujeres. A ver, que si te cortas el pelo cuando hay determinada luna, ¿cierto? Entonces tu pelo va a crecer más y mejor y más bonito. Entonces van esos días y se cortan el cabello, por ejemplo. Entonces usted está confiado de que por la incidencia de la luna sobre el planeta, que está más grande o más pequeña o luna llena, qué sé yo, entonces usted se corta el cabello o siembra en esa época también. O trasplanta un árbol, una planta, y la planta va a crecer más bonita y todo, porque usted tiene fe en que en esa estación de la luna todo ese tipo de cosas funcionan mejor. ¿Ok? Tiene fe, lo hace, ¿cierto? Actúa en ello, lo hace. Porque la fe no es solamente algo que queda en un buen deseo, en un buen pensamiento, sino que también nos lleva a una acción correspondiente, que es el creer. O sea, si yo creo, entonces doy un paso a eso. Bueno, entonces, usted tiene fe. También hemos aprendido que así como el hombre piensa de sí, así el hombre es. Eso dice Proverbios. Proverbios habla acerca de eso. Y si usted me da un segundo, lo voy a buscar porque a lo mejor no les nombré qué proverbio es. Entonces lo vamos a buscar. Así como el hombre piensa, así entonces es dentro de su corazón. Proverbios 23:7 dice una versión, pues como piensa dentro de sí, así es. Esa es la primera parte del verso. ¿Qué otra versión podemos leer? Para que quede más claro. La Reina Valera, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. ¿Cierto? Entonces, qué está diciendo? ¿Qué imagen tienes tú de ti? ¿Te ves sano? ¿Te ves fuerte en el Señor? ¿Te ves feliz? Todo eso viene de lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. No es autoconvencerse de algo, sino que tiene que ver con lo que Dios ha dicho. Es fe. ¿Ok? Pero
Muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuánto influye lo que nosotros, la percepción que tenemos de nosotros acerca de lo que somos. Por ejemplo, hay algunas enfermedades que se dan que tienen que ver con la autopercepción. Eh, por ejemplo, la anorexia, tú te autopercibes con mayor peso de lo que tienes y cuando tú te miras a un espejo, en tu mente ya es tan fuerte esa imagen que llega a distorsionar lo que tú ves a través del espejo. Entonces, dejas de comer o bulimia, ¿cierto? Te provocas vómitos cuando comes y cosas así. Ese es un ejemplo, ¿ok? Entonces, estamos viendo qué tan importante es. Ahora, la Biblia habla de que el hombre interior, o sea, el espíritu del hombre más el alma renovada, o sea, tus pensamientos renovados, pensando como Dios piensa, entonces tú lo puedes fortalecer, tú puedes hacer que ese hombre interior sea fuerte. ¿Cómo? Renovando tu entendimiento, comprendiendo las realidades espirituales que están escritas en la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Entonces, cuando tú pasas tiempo en comunión con Dios, ¿qué significa tener comunión con Dios? Tener comunión con Dios significa conversar con Dios, tener una conversación. ¿Por qué digo una conversación? Porque no es un rezo, no es que tú hables y nunca Dios contesta. No, Él contesta. Entonces, cuando tú conversas con Dios, tú hablas tus cosas con él, como si él fuese un amigo, por ejemplo. Ahora, nosotros entendemos que sí, la escritura dice que él es nuestro amigo, pero además es nuestro Dios, eh, es nuestro Padre, lo respetamos, lo honramos, pero podemos tener una conversación con él, podemos escuchar su consejo. Y si tú revisas nuestras enseñanzas de anteriores, yo he estado enseñando cómo ser guiado por Dios, cómo escuchar de Dios. Entonces tú lo puedes encontrar en el canal de YouTube, por ejemplo, Iglesia Generación de Fe. Ahí puedes encontrar los programas más antiguos y puedes aprender acerca de eso. Y tú escuchas, tienes una conversación, tienes comunión con Dios. Luego pasas tiempo en las escrituras. ¿Qué es lo que Dios dice de mí? ¿Qué es lo que Dios dejó escrito de sí mismo? ¿Cómo vamos a tener una imagen correcta de Dios si no lo conocemos? Hay muchas personas que tú dices, no, yo lo conozco. No, no lo conocías. Le pasó a Job. Dijo, de oídas te había oído. O sea, lo que otros imaginaban de ti o pensaban de ti, me lo comunicaron a mí, pero yo no te había conocido personalmente. Yo no había estado conversando contigo. Yo no te conocía realmente. ¿Cuántas veces nos pasa que alguien nos da una impresión que tienen sobre alguna persona y nosotros nos quedamos con esa impresión hasta que lo conocemos, hasta que pasamos tiempo con esa persona y decimos, hoy realmente no era así como me lo pintaron, ¿cierto? Como me dijeron que era. Entonces, nosotros tenemos que pasar tiempo con Dios para conocerlo. Y una de las cosas que nos muestra cómo es Dios, cuál es el corazón de Dios, es que veas la vida de Jesús. Jesús, su hijo, él dijo, yo, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira a Jesús. Jesús no es el de Sefirelli de la película, ¿cierto? Que por tantos años hemos visto en Semana Santa, un Jesús de ojos así, que casi flotaba, que prácticamente no se comunicaba. No, Jesús estaba con sus discípulos y conversaban de las cosas. Él no estaba abstraído así en la espiritualidad totalmente. No, él era un ser humano como nosotros. Tenía sentimientos, tenía amistades, así como lo sabemos, porque era amigo de Lázaro, ¿cierto?
Entonces Él nos cuenta y cuando pasaban ciertas cosas, Jesús también se dolía. Entonces, mira a Jesús y ve el carácter de Dios, cómo es Dios. Y a lo mejor te vas a dar cuenta que lo que tú pensabas de Dios no era tan así. Que lo que de la imagen que de oídas que alguien te había transmitido de Dios no es así. Imagínate que la Biblia dice que Dios se define a sí mismo y dice que Él se define como Dios es amor, se hace igual al amor. Es que, pastora, nunca me habían explicado algo así, nunca había visto yo a Dios de esa forma. Dios es amor. Ahora, el amor corrige, por supuesto, pero el amor no corrige a palos como a veces nosotros hemos escuchado. Acá en Chile hay un dicho que habla de que Dios como que te pega o te corrige, no a palos, pero te pega duro. No, la vida te pega duro. Las decisiones, las consecuencias de las decisiones que tú tomas, te pega duro. Satanás te puede pegar duro. No Dios. Dios te corrige con su palabra. Dios te corrige en amor, como un buen padre corregiría a su hijo, no con golpes. Dios no necesita golpes. La escritura nos muestra que en el Antiguo Testamento, él tenía personas que hablaban de parte de él para corregir a su pueblo. Pero nosotros ahora, en el Nuevo Testamento, tenemos las escrituras que nos corrigen, tenemos los dones de ministerio que nos ayudan a madurar, tenemos al Espíritu Santo. Entonces, Él nos corrige con la palabra. No tenemos terror de Dios, tenemos temor. ¿Qué significa temor en la Biblia con respecto a ese contexto? Significa reverencia. O sea, yo entiendo que Dios me ama, que es mi Padre, pero también es el creador del universo, es el Dios todopoderoso, omnipresente, omnipotente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos hablando de un Dios que tenemos que escondernos de él. No, es más, si ustedes se dan cuenta cuando leen Génesis, voy a tomar un poquito de té. Cuando lees Génesis, tú vas a encontrar que el hombre peca, pero no le cae un rayo encima, sino que Dios lo fue a buscar. Cuando nosotros estábamos sumidos en nuestros pecados y delitos, dice la Escritura, Él nos encontró. Y hay otra Escritura que dice que con lazos de amor nos atrajo hacia Él. Entonces, qué distinto es conocer a Dios así. Qué diferente es. Él no solamente tiene paciencia, como alguien me está aquí comentando, él tiene longanimidad, que es una larga paciencia. Es mucho más que la paciencia que nosotros conocemos. Y si no, piense en su propia vida. ¿Cuántas veces Dios ha tenido paciencia con usted? Uf, en mi vida, muchas, muchas, muchas veces. Muchas veces, muchas veces. Qué paciencia ha tenido Dios conmigo. Entonces, ¿puedo decir que Dios es amor? Sí, sí. Fui muy testaruda y muy terca en muchas cosas. Para después darme cuenta, la gran revelación. Dios tenía razón en su consejo. Dios tenía razón en el consejo divino. Uf, Dios siempre tiene razón. A veces nos damos tantas vueltas en la vida tratando de arreglar nuestros asuntos y tratando de ir en contra de Dios
para finalmente darnos cuenta que Dios tenía razón, que Dios en su palabra lo decía y que nosotros no lo habíamos querido considerar. Eso es todo. Eso es todo. Ahora, hay una versión, la TLA, dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que cuando uno va a recibir lo que espera, de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Qué maravilloso es Dios. Qué hermoso es su corazón. Ese es Dios. Eso es. Ahora, hemos estado hablando de que tenemos que vivir por fe. Entonces, hay algunos versos que hablan de esto y uno de ellos es 2 Corintios 5:7. Pero quiero mostrarles eh, cómo, cómo la Biblia eh, nos abre, ¿cierto? Cómo las diferentes versiones bíblicas nos pueden abrir este concepto y nos pueden mostrar de mejor manera para poder entenderlo. Miren, ah, en la versión lenguaje actual dice, por fe andamos, no por vista. Y es muy parecido a lo que dice la Reina Valera, ¿cierto? Pero hay otras versiones, por ejemplo, Dios habla hoy, ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Y el otro día conversaba con alguien eh, y recuerdo también en algún momento alguien me vino a preguntar en la iglesia. Entonces me dijo, pero pastora, algunas personas están diciendo yo como por fe, eh, yo duermo por fe y cosas así. Entonces yo le dije, mira, hay diferentes realidades que viven nuestros hermanos, que a lo mejor no es tu caso, pero en el caso de esta persona que tú estás nombrando, realmente está comiendo por fe, porque no tiene ingresos, está pasando por un momento muy difícil, pero no ha faltado comida en su mesa para, para esta persona y su familia, sus hijos. Hace mucho tiempo que se tenía que haber acabado el gas en su cocina, pero todavía tiene gas para cocinar. Y si tú tomas el balón de gas, el tubo de gas, y lo levantas, parece vacío, pero así ha cocinado por meses. Entonces, en el caso de esta persona, sí está comiendo por fe, sí está durmiendo por fe. ¿Por qué? Porque no tenía un lugar donde dormir o no tenía para costear un lugar donde vivir y dormir. Y con toda esta presión que está sobre ellos, prácticamente no podrían dormir, pero confían y duermen en paz. Entonces, a veces, cuando nosotros juzgamos a otras personas y decimos que son exagerados, ¿cómo va a ser así? Entonces, deberíamos tener cuidado porque no conocemos su realidad. No conocemos su realidad. Hay muchos que quizás deberían estar muertos y están vivos porque han creído. Muchos quizás deberían estar con secuelas de ciertas enfermedades, pero están vivos y están sanos por fe. Entonces, la fe en esos casos son cosas concretas y podemos decir que se vive por fe, realmente. Entonces, sigamos viendo algunas otras versiones que estamos leyendo 2 Corintios 5,
7. Segunda de Corintios 5, 7. Otra versión dice así. Leímos recién la NTV. Vamos a leer ahora Palabra de Dios para todos. Pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. Hay otra versión que lo dice así. Y caminamos guiados por la fe y no por lo que vemos. Qué importante es vivir, caminar, dar pasos en la vida. Hay personas que dicen, no, pero es que esto ya es locura. No es locura, porque hay personas que, por ejemplo, dan pasos de fe en cuanto a lo que ellos creen. Si ven una escalera en la calle que está justo sobre la vereda y tú tienes que pasar por ahí, hay personas que sencillamente no pasan bajo la escalera. Es más, algunos rodean la escalera para pasar e incluso otros cruzan la calle para no pasar por bajo una escalera. ¿Por qué? Porque la gente dice que pasar bajo una escalera es de mala suerte. Entonces, tú vives de acuerdo a lo que crees, ¿o no? Tú actúas de acuerdo a lo que crees, ¿o no? Tú ejercitas tu fe, la fe que está en tu corazón. Si eres creyente, la fe de Dios. Pero ¿y si no? No me digas que no actúas en fe. Tú actúas en fe de muchas maneras, como por ejemplo, eh, le crees a alguien que va a hacer un trabajo a tu casa y que te presentó un presupuesto y a veces tú le dices, ok, es el 50% ahora, ok, yo le entrego el 50%. Ni lo conoces, apenas tienes referencia, ni siquiera sabes dónde vive y si después no aparece y se queda con tu 50%, wow. O sea que le tuve fe a la palabra de esa persona y actué en ello. Lo hacemos todo el tiempo. Vivimos por fe. Siempre. Caminamos, damos pasos, andamos en la vida por fe. Ahora, yo te animo a que lo hagamos en la fe de Dios. Porque aunque no podamos ver, confiamos en Él, confiamos en lo que Él ha dicho, confiamos en sus palabras. Por eso vivimos en la fe. Por eso nos congregamos. ¿Por qué? Porque tú crees que tú vas a ir y vas a recibir una enseñanza que viene de Dios, que el Espíritu Santo te ayuda a entenderlo, porque tu vida está siendo edificada. ¿Para qué? Para que tus pasos de fe sean mucho más certeros. De eso se trata la fe. Entonces, ahora, ¿fe en qué? ¿Fe en quién? Lo hemos repetido toda esta semana, pero es bueno repetirlo una vez más. Fe, nosotros, los creyentes, fe en Dios, fe en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, para mí, Él es suficiente. Él es mi todo. Yo dependo absolutamente de Él. A veces a mi alma se le puede olvidar en ciertas circunstancias, pero rápidamente la llevamos ahí y la ordenamos. Es válido que en algún momento te desesperes. Eres un ser humano. Es válido que en algún momento llores. Pero ¿qué haces después? Ese es el punto. No es que no pasemos por ciertas cosas. Sí vamos a pasar mientras estemos aquí en la tierra. Pero el Señor habló sobre nuestras vidas. Entonces, sí podemos vivir por fe. Sí podemos avanzar a pesar de la dificultad, a pesar de las cosas en contra. Sí podemos vivir por fe. Sí podemos avanzar y caminar por fe.
Sí podemos, porque estamos en Él, estamos en Cristo. Y Él nos ayuda a avanzar. Muchas veces no entendemos que el Espíritu Santo nos dejó, que fue dejado para nosotros, para que no estemos solos. Y a Él se le llama el ayudador. Es uno de sus nombres, el ayudador. Entonces, Él está parado al lado nuestro para ayudarnos y está dentro de nosotros y está sobre nosotros. Entonces, tú no estás solo, nunca. Y siempre tienes ayuda, pero es tu decisión tomar esa ayuda para vivir cada día. Toma el consejo divino para que tengas resultados divinos, lo vamos a decir así. Que no es lo mismo que te ves divina, ¿cierto? No, estamos diciendo, toma el consejo de Dios para que tengas los resultados de Dios en tu vida. ¿Cuál se supone que deberían ser mis resultados, Señor? ¿Qué está escrito? ¿Qué dices? ¿Qué dices de esto? ¿Qué dices acerca de esto? Señor, tu palabra dice esto. Entonces, yo no espero menos que eso. Yo no espero menos que ver lo que he creído y verlo demostrado, verlo hecho una realidad. Eso es vivir por fe. Que todas mis fichas, por decir así, todas, todas mis fuerzas están puestas en un solo lugar, en mi Señor. Todo lo demás puede fallar. Y si nosotros miramos nuestra vida, yo ya tengo mis años ya, ¿ok? Más de 50, entonces ya tengo mis años. Yo puedo mirar mi vida hacia atrás y puedo decir que todas en algún momento han fallado. Pero también puedo decir que Dios no ha fallado, que Dios ha sido fiel, que es otra definición de fe, fiel, constante, ¿cierto? Dios no falla. Entonces, cuando a veces vienen a mí y me preguntan o me dicen, oh, pastora, mire, lo que pasa es que Dios permitió esto en mi vida para enseñarme. ¿Dónde dice eso en las Escrituras? En tu pacto, en lo que te corresponde a ti como iglesia. ¿Dios permitió esto para enseñarte? ¿O es producto de malas decisiones o un ataque de Satanás o ignorancia en la palabra? Y podríamos agregarle otro, incredulidad. Entonces, ¿es Dios? A veces somos tan livianos para decir, Dios me envió esto. Y si ni siquiera leemos en las escrituras. Y tenemos un ejemplo bíblico de esto. Job, él, de acuerdo a lo que había oído, de acuerdo a la información que él tenía de Dios, entonces él creía que todo lo bueno y todo lo malo provenía de Dios. Entonces, él dijo, en el tiempo más difícil que él estaba viviendo, dijo, tomaremos solamente lo bueno de Dios y no tomaremos lo malo. No, todo lo recibimos del Señor. Entonces, no importa lo que sea, estoy parafraseando, ¿ok? No importa lo que suceda, bendito sea el nombre del Señor. Dios da, Dios quita. Bendito sea su nombre. Pero nadie llega al final, cuando Dios le habla a Job y le dice, a ver, ¿tú qué crees que lo sabes todo? ¿Tú qué crees que yo fui el que hice todo eso? A ver, tú que eres tan sabio, Job, dime tú, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto otro? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿De dónde sacaste tú tu opinión?
si tú no estabas ahí cuando yo lo hice? No, yo no tuve tu consejo, Job, tú que sabes tanto de mí. Entonces, no me asesoraste cuando yo formé la tierra. No me asesoraste cuando yo formé y hice esto otro. No me asesoraste cuando yo determiné ciertas cosas. Perdóname, Job, no recibí tu consejo sabio. Y permítame quizás ser un poco sarcástico en esto. Y Job se empieza como a achicar, achicar, que por lo menos a mí me sucedería, y dice, Señor, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, ahora recién estoy comprendiendo, ahora recién estoy entendiendo quién eres tú, cómo eres tú. Ahora mis ojos te ven, ahora tú hablarás y yo escucharé, ahora voy a entender. ¿Cuántos creyentes son como Job? De oídas te había oído. Me quedé con el consejo de otro. Ni siquiera se queden con mi consejo. Búsquenlo ustedes en las Escrituras. Aprendan, pregúntenle al Espíritu Santo y escudriñen las Escrituras. Búsquenlo y, y conozcan a Dios. Y no se queden con el pensamiento o la opinión de alguien, como era la opinión de Job. Porque finalmente, leyendo todo el libro de Job, te das cuenta que era su opinión. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Todo lo bueno, todo don perfecto proviene del Señor de las luces. Pero me han dicho que el mal proviene de Dios, ¿no? Dice que Él es amor. Dice que en Él no hay tinieblas y el mal, la enfermedad, la muerte, el dolor es parte de las tinieblas. Entonces, ¿cómo puedes decir que yo te estoy enviando eso si en mí no existe eso? A veces la ignorancia es fatal, porque a veces te enseñan que tienes que recibir todo porque todo proviene de Dios, pero no es así. Y eso yo me imagino que el pastor Juan Carlos lo ha estado enseñando en este mismo programa cuando enseña acerca de sanidad divina. ¿Por qué enseñamos tanto de sanidad divina? ¿Por qué enseñamos tanto de fe? Porque queremos que se entienda, que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Y la única forma de entenderlo, según Romanos 12, es que podamos cambiar nuestra forma de pensar y comencemos a pensar de acuerdo a como Dios piensa, y eso es a través de las Escrituras. Conocer las Escrituras y comprender lo que Dios dice acerca de ciertas cosas. A veces para tu carne no puede ser muy alentador, muy bueno, muy agradable, pero eso no significa que te vas a morir o te vas a enfermar o tienes que pasar por ciertos padecimientos. No, no. Los padecimientos que nosotros tenemos, que dice la Escritura que sí pasamos como creyentes y de los cuales no estamos absueltos, es por ejemplo la persecución. Vamos a pasar tiempos difíciles, pero no porque Dios los envíe, sino porque vivimos en esta tierra o porque Satanás ha hecho tropiezo a nosotros. Pero hay una salida a eso. Y esa salida está en las Escrituras. Entonces, ¿cuál es el problema? Podemos disfrutar de la voluntad de Dios los días del cielo en la tierra. ¿Por qué? Porque estoy plenamente seguro, estoy convencido de lo que Dios ha dicho. Si alguien me viene a decir ciertas cosas de Dios, yo le voy a decir, llegaste tarde. Ya sé lo que dice la Escritura al respecto.
ya sé bajo qué contexto está esa escritura, ya sé a quién se lo dijo y por qué se lo dijo y por qué esa persona pasó por eso, de acuerdo a lo que está escrito, y para los creyentes, para la iglesia, esta es nuestra realidad. Es muy diferente. Cuando tú tienes una imagen distorsionada de ti, vives de acuerdo a esa imagen. Si tú tienes una imagen distorsionada de Dios, entonces eso es lo que vas a recibir de Dios, o lo que tú crees que es Dios, entre comillas, ¿cierto? Lo que es Dios. Entonces, qué importante es pasar tiempo aprendiendo. Ve, qué importante es pasar tiempo aprendiendo. ¿Qué dice Dios al respecto de esto? ¿Qué dice Dios al respecto de esto otro? A veces estamos preocupados de qué dice Dios al respecto de las guerras que están sucediendo en este momento en la tierra y no hay pan en nuestra mesa. Entonces, ¿no sería mejor aprender cómo tener alimento en nuestra mesa y a través de eso entender el corazón de Dios y luego comprender qué está sucediendo alrededor nuestro? Muchas cosas, muchas cosas que hemos conversado en estos días. La próxima semana vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir teniendo estas reflexiones, si quieren decirlo así, acerca de la fe, enseñanza, con reflexiones y todo junto, aprendiendo acerca de la fe. ¿Qué les parece? Que tengamos una fe viva, que así como dice la escritura, vivamos por fe y no por lo que creemos y no por lo que vemos. Que entendamos que Dios es veraz, que Dios de verdad, de verdad, de verdad, lo que Él dice es verdad. Y que podemos confiar en Él, podemos estar sostenidos en fe, podemos pasar por diferentes tiempos tomados de su mano. ¿Tú sabes que nunca Dios te suelta de su mano? Nosotros tratamos de soltarnos, pero Él jamás nos suelta de su mano. Dios es bueno y Él cumple lo que ha dicho. Así que esta semana se nos acabó viernes y seguimos el próximo lunes. ¿En qué horario? De 10 a 11 de la mañana. ¿Dónde? A través de Facebook, a través de YouTube, Facebook Generación de Fe, YouTube Iglesia Generación de Fe, a través de Gracia TV, a través de las ondas radiales FM de 104.1, Radio Corporación 96.3, Radio Omega en Panguipulli y el 103.3 Radio Fusión en la quinta región. Qué maravilloso es poder tener este tiempo para estar conectados y poder seguir aprendiendo de Dios. ¿Quieres vernos? También puedes hacerlo a través de Gracia TV 38.3 en la región metropolitana. Y si estás en Cable Mundo, nos puedes encontrar en el canal 685 y puedes conocernos. ¿Tienes una petición de oración? ¿Quieres conversar más acerca de este tema? Puedes contactarte a nuestro WhatsApp más 569 26 45 20 78 más 569 26 45 20 78. Ahí estamos. Para ti, para que sigamos aprendiendo acerca de la fe. Somos generación de fe, una iglesia de alcance mundial. En nuestro corazón está alcanzar a todos aquellos que no conocen de la bondad de Dios. Así que muchas gracias, gracias por todos sus comentarios, que hoy día no todos salían con nombre.
así que lo siento. eh, Debe haber una falla, ¿cierto? A veces estas cosas suceden, pero les doy las gracias porque interactúan conmigo, doy las gracias por su ánimo, el ánimo que me dan cuando estoy enseñando, cuando están conversando conmigo a través del chat, ¿cierto? Aquí dice, sabemos que Él cumple siempre sus promesas, por eso no esperamos menos de nuestro Señor. También dice acá, el único que no falla es Él. Gracias, Señor. Y de esta manera estamos terminando nuestro programa de hoy. Esto fue Revolución Hoy.